Nos encontramos en el Museo Sitio de Memoria ESMA. Este lugar, durante la última dictadura cívico-militar argentina, funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, por el que pasaron cerca de 5.000 hombres y mujeres, 5.000 detenidos y detenidas de manera ilegal, de los cuales se estima que hay alrededor de 350 sobrevivientes. Este lugar era el casino de oficiales de la Marina Argentina, el casino de la Armada, y era utilizado justamente como un centro clandestino. Y vamos a recorrer los lugares de cautiverio, los lugares donde los detenidos y las detenidas eran sometidos a interrogatorios bajo tortura, los lugares donde nacieron los niños y niñas en cautiverio que fueron separados de sus familias, de los cuales, muchos de ellos han sido restituidos, pero todavía son los desaparecidos que seguimos buscando a través de los organismos de derechos humanos. Nos encontramos en una de las habitaciones que eran utilizadas como sala para las embarazadas. Las mujeres que estaban embarazadas en este lugar recibían el mismo tratamiento que cualquier detenido y cualquier detenida. La diferencia era que a partir del 7º mes aproximadamente eran traídas hacia este lugar que tenía algunas camas donde podían permanecer recostadas. Como diferencia, quizás dentro de la alimentación se les daba alguna fruta o un vaso de leche y podían permanecer acompañadas por otras mujeres, por otras detenidas que estaban también en las mismas condiciones y algunas mujeres que asistían a las detenidas que estaban embarazadas. Cuando llegaba el momento de dar a luz, generalmente eran atendidas por médicos que trabajaban, muchos de ellos en el Hospital Naval, y también asistían estas mujeres que les comenté anteriormente. Y luego de dar a luz permanecían cerca de una semana o 10 días con sus hijos e hijas, y luego de eso la mayoría de estas mujeres eran llevadas en los vuelos de la muerte y los niños y niñas entregados a familias cercanas a los integrantes del grupo de tareas o dados en adopción o entregados en algunos lugares de centros de orfanatos. Lo que pasaba también en algunos casos es que estas mujeres tenían que escribir una carta. En esa carta se les decía lo que tenían que escribir y lo que tenemos es una prueba de esa carta, una carta que tuvo que escribir Patricia Marcuso. Patricia tuvo en este lugar a su hijo, Sebastián Rosenfeld, y antes de ser llevada a los vuelos de la muerte, Sebastián fue llevado con su familia biológica en la ciudad de Mar del Plata, donde se encontraban su abuela y su tía, y Sebastián llegó con esta carta. No sabemos por qué Sebastián fue llevado con su familia biológica, fue uno de los pocos casos en lo que esto sucedió, en lo que, que uno de los niños o niñas nacidos en cautiverio fue entregado a su familia, pero esto da la prueba del plan sistemático de apropiación de niños y niñas que existía en este lugar por parte del grupo de tareas. Nos encontramos en el sector del sótano, también conocido como sector 4. Cuando los secuestrados eran traídos hacia este lugar a través de los playones de estacionamiento, eran bajados al sótano, donde eran llevados a los diferentes cuartos que existían, donde se eran sometidos a interrogatorios bajo tortura. Los interrogatorios podían llegar a durar varias horas o incluso días. Y luego de pasar por este lugar eran llevados hacia el tercer piso, hacia los lugares de reclusión como Capucha y Capuchita. En este lugar, en el sótano, también funcionaban salas de trabajo forzado. Acá llegó a funcionar una imprenta y también algunos detenidos o detenidas tenían que hacer algún tipo de trabajo de mantenimiento de este espacio. Durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79, se realizaron modificaciones en el lugar que lo hicieron pasar como que había pequeñas oficinas en este espacio que eran justamente en su momento las salas de interrogatorios bajo tortura. Una vez que se decidía el traslado de los detenidos y las detenidas, eran bajados desde los lugares de reclusión nuevamente
hacia este lugar, y acá se les inyectaba un fuerte tranquilizante conocido como pentotal, al que los integrantes del grupo de tareas llamaban pentonaval, y luego quedaban prácticamente como adormecidos, pero sí podían caminar, y eran subidos nuevamente hacia el playón donde los esperaban las camionetas que los iban a llevar hacia las bases aéreas de Aeroparque o de Palomar. Eran subidos a un avión y arrojados al mar a partir de lo que le llamamos los vuelos de la muerte. Nos encontramos en el sector de Capucha, el tercer piso, donde funcionaba el lugar de reclusión de los detenidos y detenidas. Luego de pasar por el sector del sótano, donde eran sometidos a interrogatorios bajo tortura, eran subidos por esta escalera, muchas veces con cadenas en los pies, con los ojos tapados, los ojos vendados, y eran subidos acá al tercer piso, donde funcionaba el lugar de reclusión, donde estaban separados en compartimentos con unas maderas que los separaban uno de otro, compartimentos muy pequeños, muy angostos, donde tenían que permanecer prácticamente las 24 horas del día, con los ojos vendados, con las manos esposadas, con los pies encadenados. Eran alimentados con un vaso de agua y algún tipo de sándwich que le daban con lo que ellos le llamaban el bife naval, y también quizás en el desayuno o en el momento de la merienda les daban un pedazo de pan con algún tipo de mate cocido. En algunos casos, algunos detenidos y detenidas tenían que hacer algún tipo de trabajo forzado y en ese momento podían salir de este lugar de reclusión, pero siempre estamos hablando de un trabajo esclavo, ¿sí? En condiciones de esclavitud, y obviamente permanecían en el lugar de secuestro. Para ir al baño siempre tenían que pedir permiso, y en muchos casos no se les permitía ir al baño, sino que tenían que utilizar un balde para hacer sus necesidades físicas. Nos encontramos en el sector de Capuchita. Este lugar, al igual que Capucha, funcionaba como un lugar de reclusión, pero es mucho más pequeño que Capucha. Este lugar era el altillo del edificio, la parte más alta del edificio, que tiene una acústica muy particular. Los sobrevivientes mencionan que siempre acá escuchaban los ruidos de las avenidas, donde podían identificar más o menos en qué parte de la ciudad se encontraban. De hecho, durante el Mundial 78, el Mundial de Fútbol del año 1978, muchos de ellos escuchaban los partidos que estaban acá muy cerca en la cancha de River. Por acá también pasan 2 líneas de ferrocarril, los cuales fueron elementos clave para que los sobrevivientes pudieran identificar en dónde habían permanecido secuestrados. Al igual que en Capucha, acá permanecían separados en lo que le llamaban las cuchas, que eran estos pequeños espacios separados con tabiques de madera de 1 metro aproximadamente, pero tenía una particularidad de este lugar. Además de la acústica, tenía 2 salas que estaban a mi derecha, que una de ellas era utilizada como sala de trabajo forzado, donde se hacían sobre todo trabajos de impresión, falsificación de documentos, y en la otra sala funcionaba una sala de tortura. En Capuchita también fueron encontradas algunas marcas que creemos que pueden haber sido hechas por los detenidos y las detenidas que permanecieron en este lugar, ya que se encuentran realizadas sobre la pintura rosa, que es la pintura original que estaba en aquel momento. Una vez que se supo que iba a venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país en el año 79, se pintó todo de amarillo, tal como puede ver, pero a partir del trabajo de las personas, digamos, del equipo de restauración del museo, se pudieron encontrar estas marcas. En el sector del sótano, uno de los detenidos, Víctor Basterra, tenía que hacer trabajo forzado realizando fotografías a los integrantes del grupo de tareas. Estas fotografías habitualmente eran utilizadas para los documentos falsos que utilizaban los miembros del grupo de tareas para moverse en la ciudad de manera, digamos, ilegal. Lo que sucedía en muchos casos es que Víctor Basterra tenía que sacar 4 fotos, y siempre sacaba 5 y se guardaba una. Él las iba guardando en el laboratorio fotográfico donde realizaba estas tareas de trabajo forzado, las escondía
en papel de fotografía donde no podían ser encontradas. En uno de esos momentos en los que se encontraba también en el laboratorio, Víctor encuentra un puñado de negativos que cuando revela esas imágenes identifica que son fotos de los secuestrados. Siempre a los secuestrados se les sacaba una fotografía con la cual se confeccionaba la ficha con toda la información de los detenidos y las detenidas, lo que da cuenta también del plan sistemático de secuestro que existía en este lugar, que son parte de ellas las fotos que podemos ver a mis espaldas. En un momento a Víctor Basterra se le permiten hacer salidas transitorias a su casa y en esas salidas Víctor se lleva escondida entre sus ropas las fotos que había sacado de los integrantes del grupo de tareas y también las fotos de los secuestrados que él había encontrado en ese puñado de negativos. Una vez finalizada la dictadura y cuando Víctor ya siente que puede revelar esta información, presenta estas fotografías, tanto la de los integrantes del grupo de tareas como las de los secuestrados, en un informe que luego permitió justamente identificar a las personas que habían cometido los delitos dentro de este lugar y también a parte de las personas que habían sido secuestradas.